este video es el capítulo 26 al capítulo 33. Empezando por el capítulo 26, es el principio de legalidad en las circunstancias jurídicas actuales. Y pues empieza con la pregunta básica, que es ¿qué es el principio de legalidad? Y bueno, el principio de legalidad es la base dogmática del derecho público moderno. Dice que durante el siglo XX el principio de legalidad sufrió fuertes críticas por la pretensión del positivismo jurídico de hacer al legislador el alfa y el omega del derecho, poniendo en segundo plano a los demás operadores del mismo. Y la principal fuente del derecho es la ley. También otro subtema es las dos perspectivas del principio de legalidad. Este dice que se puede revisar desde dos puntos de vista sobre qué es una ley y cómo se aplica una ley. El primer enfoque va más allá de la definición de este tipo de norma jurídica, llevando consigo la pregunta de qué es la justicia. Y la ley, en sentido general, es una regla abstracta y obligatoria, general y permanente. Se refiere a un número indefinido de personas, de actos o de hechos, con aplicación de un tiempo indefinido y dotada del carácter coercitivo del derecho. En este capítulo se va a analizar el principio de legalidad a partir de lo que es y lo que debe ser formalmente una ley en un Estado de Derecho y cómo ha evolucionado este en los últimos años bajo la perspectiva del Estado constitucional de Derecho y la teoría de los derechos humanos. Otro subtema es la justificación dogmática del principio de legalidad. Dice que toda norma general abstracta considera una temporalidad, un espacio, una materia y una persona. Por tiempo tenemos que consiste en la duración de la vigencia de una norma y es el lapso que media entre la promulgación de una norma y el momento en que deja de tener efectos. El espacio, pues, es el territorio en el que se aplica la norma general. La materia es la conducta que regula la norma y las acciones y objetos relacionados con la misma es la sustancia del derecho. La persona, pues, es el individuo o colectividad sometidos a la norma y que pueden participar o no en el proceso de emisión de la misma, pero que en todo caso quedan subordinados a esta. También tenemos sobre qué es el proceso de ley. Este principio consiste en que la única forma legítima en un Estado democrático para establecer facultades de las autoridades, derechos u obligaciones de las personas es mediante un acto emitido por un órgano que represente políticamente al pueblo. Este principio se funda en los supuestos siguientes. En el supuesto de superioridad del orden constitucional, primacía de la ley como fuente del derecho, presencia de la ley sobre cualquier otro tipo de fuente del derecho. Y tenemos también que solo el legislador puede vincular o también puede desvincular jurídicamente a las personas en forma general, abstracta y universal. La reserva de ley la encontramos en el artículo 71 y 72 constitucionales. El artículo 71 nos dice que el derecho de iniciar leyes o decretos compete al presidente de la República, a los diputados, a los senadores del Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, también a los ciudadanos. El artículo 72 dice que todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discute sucesivamente en ambas, observándose la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos. Otro subtema es la autoridad formal de la ley. Esta consiste en que la norma general expedida por el órgano colegiado representativo debe ser
obedecida y acatada por las autoridades y las personas jurídicas en una sociedad determinada, hasta que ésta sea derogada o abrogada por el mismo medio en que fue creada. Aquí voy a explicar lo que es la abrogación y la derogación. La abrogación es la extinción absoluta de los efectos de una norma general, y la derogación es la extinción parcial y relativa de los efectos de una norma general. El capítulo 27 trata sobre la democracia, liberalismo y transparencia. El liberalismo y tradición como primer subtema. El Estado transparente es el principio de la desaparición del Estado. También es una frase aceptable para el anarquista, quien lucha porque el Estado desaparezca. Y la transparencia es el derecho que tiene cualquier ciudadano de conocer cómo se hace el uso de los poderes que se dio a una autoridad para el beneficio del individuo mismo. El fin principal del gobernante es preservar el poder para sí mismo, pero también para los demás. El otro subtema es la transparencia, tolerancia y técnica. La transparencia desmantela la concepción del Estado, que se presenta como un organismo integral capaz de poseer intereses propios y hasta conciencia. Asimismo, combate la idea de que el Estado tiene una misión que trasciende a la vida de los gobernados. En este sentido, es cierta la frase de que el Estado transparente implica la desaparición del Estado con intereses propios y con secretos absolutamente irrelevables, y esta idea es el fundamento ideológico del Estado constitucional de derecho, tal y como lo apuntan los teóricos contemporáneos. Otro subtema es la dirección política y debate público y transparencia. En un Estado democrático, la transparencia es la institucionalización de los procedimientos para compartir la información que generan, administran y conservan los entes públicos, gubernamentales, semigubernamentales y no gubernamentales, dentro y fuera de sus organizaciones. Otro subtema es el liberalismo, tolerancia y transparencia. Desde la perspectiva de la transparencia, ¿qué es el liberalismo? El liberalismo político, según Rawls, llegó como el descubrimiento de una nueva posibilidad social, la posibilidad de instaurar una sociedad pluralista, razonablemente armoniosa y estable, y es más natural creer, como pareció confirmarlo, la práctica centenaria de la intolerancia, que la unidad social y la concordia requieren de un acuerdo sobre una doctrina general y comprensiva, religiosa, filosófico-moral. El capítulo 28 es de la transparencia en las entidades federativas. Aquí hablamos del derecho, Estado constitucional y rendición de cuentas. Los derechos políticos son los que permiten al gobernado mandar y controlar a su gobierno, y se ejercen de manera permanente e intermitente. Entre los derechos que se ejercen cotidianamente destaca la posibilidad de recibir y acceder a la información y poderla expresar o transmitir libremente. Entre los derechos que se ejercen de forma periódica tenemos que se ubica a las elecciones, a través de las cuales los ciudadanos eligen personas y programas políticos alternativos. No puede haber una ciudadanía bien informada que se autogobierne a través de sus representantes si ésta desconoce qué hacen o qué dejan de hacer sus gobernantes con el propósito de controlarnos y reorientar la dirección pública. La rendición de cuentas es un requerimiento para que los representados den cuenta y respondan frente a los representados por el uso de los poderes y responsabilidades. Actúan como respuesta a las críticas y requerimientos que les sean señalados y acepten responsabilidades en el caso de errores, incompetencia o de engaño. También este subtema habla sobre el federalismo en México, los elementos del federalismo, que son 3, que es el pacto federal, la garantía constitucional del mismo y el sistema de reparto de facultades. El capítulo 29 es de la administración pública y los derechos humanos. Dice que el Estado constitucional de derecho se funda en el dogma básico del derecho público. La autoridad solo puede hacer aquello para lo que está previamente facultada
por una norma jurídica. Este es el principio de actuación de las administraciones públicas y establece que uno de los principales derechos humanos que tienen las personas es el límite que la ley impone a la voluntad de los gobernantes y la certeza jurídica que ello implique. Hay tres valores que guían la actuación de la autoridad: el cumplimiento del principio de legalidad, el respeto a los derechos humanos y, por último, la obtención de resultados que contribuyan al bienestar de la sociedad con eficacia.